Hola amigos. Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa analizamos la edición conmemorativa de la Real Academia Española de Rayuela de Julio Cortázar. Hoy traemos al estudio de los Cazadores otra edición, otro libro súper emblemático de toda la literatura mundial, de todos los tiempos y todas las épocas en español, como es la novela o el libro Rayuela de Julio Cortázar. Le vamos a analizar en esta edición preciosa que tenemos aquí. Vaya ya por delante, que es la que más nos gusta a nosotros. Por eso es la que tenemos en el estudio. Tenemos alguna otra, tenemos una del Instituto Cervantes que también está muy bien, pero hoy vamos a traer la edición de la RAE y de la Asociación de Academias Latinoamericanas con la editorial Alfaguara. Esta edición que tenemos aquí en tapa negra, pero bueno, han seguido un poco la idea del propio Cortázar, ¿eh? Traemos aquí esta edición que nos gusta mucho y la vamos a intentar analizar un poquito a fondo. El contenido, la obra, un poco, bueno, dentro de lo que cae, porque estamos a entrar yo creo que una empresa que nos va a llevar bastante profundidad, nos va a exigir bastante, esperamos no meter mucho la pata, ¿eh? Y esperamos que os guste hoy el programa, pero vamos a comenzar. Yo creo, Lourdes, que para empezar, ¿no?, lo mejor, pues, es ver qué nos cuentan los propios académicos, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que qué mejor introducción para esta obra que la que realizan aquí la propia academia. Y os voy a leer un poquito. En el contexto de la celebración del 7º Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad argentina de Córdoba, el próximo mes de marzo, bueno, en este caso sería de 2019. Sí. La Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Academia Argentina de Letras han querido rendir homenaje a uno de los autores en español más importantes de todos los tiempos y a su obra más emblemática, Rayuela, que conmocionó el panorama cultural de su tiempo. Se une este nuevo título a los ya publicados en la colección de ediciones conmemorativas de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ya sabéis que os hemos ido presentando algunos, ¿no? Sí, bueno, ya llevamos 2, creo. Sí, bueno, 2. Sí. Sí, por cierto, pero vamos, no vamos a dejar títere con cabeza, ¿eh? Más de medio siglo después de la publicación de Rayuela, o Mandala, como también se pudo llamar, la obra continúa siendo un hito fundamental en la narrativa contemporánea, una verdadera revolución para la literatura en español. Considerada por gran parte de la crítica como el prólogo del boom latinoamericano, está considerada por el mismo Cortázar como contranovela. Se convirtió rápidamente, pese a las críticas, en un gran éxito editorial. Su lectura, un desafío para el lector, que debe hacerla de salto en salto como el juego de la rayuela, se plantea casi como una reescritura de la obra en el sentido de que él debe tomar parte activa asumiendo, por ejemplo, el orden en que la plantea, o secuencial, de principio a fin, del capítulo 1 al 56, omitiendo los capítulos prescindibles, o según un orden aleatorio elegido por el propio lector, o bien siguiendo el tablero de dirección propuesto por el autor. Curiosamente, este tablero dejará fuera el capítulo 55, quizás otro guiño estructural al hilo mismo del juego, en el que se debe pasar por todas las casillas, a excepción de aquella en la que se encuentra el tejo, que hay que saltarla. Este es el verdadero origen de la novela, el intento de Cortázar por crear una estructura que modificara las leyes del juego de la lectura y que trascendiese el mero orden de los capítulos para instalarse en el propio texto, rompiendo así los esquemas tradicionales de la narrativa. Nuestra edición incluye, además, la reproducción facsimilar y transcripción del cuaderno de bitácora, manuscrito autógrafo de Cortázar, Sí. que permite hacernos una idea del proceso de construcción de la obra, su primer esbozo. Se trata de un conjunto de más de 100 páginas que pueden convertirse, en cierto modo, en una nueva guía de lectura y que nos proporcionan datos de todo tipo, desde los títulos que barajó el autor hasta sus apuntes sobre técnica narrativa, el carácter de los personajes o una serie de interesantes dibujos. Editado por Ana María Barrenechea en la editorial sudamericana en 1983,
20 años después de la aparición de Rayuela, lo recuperamos de nuevo gracias a la gentileza de la Biblioteca Nacional de Argentina como complemento a esta edición. Asimismo, se han considerado para nuestra cubierta las precisas indicaciones que dio Cortázar al editor Porrúa para la primera edición, conscientes de su interés por las artes plásticas y el empeño que puso concretamente en su diseño. Sí. Él decía: yo he sido siempre sensible a las tapas de los libros y a veces he descubierto en ellas cosas extrañamente asociadas al texto, pues tanto en la disposición de la representación de la rayuela como de los colores que debían utilizarse. Y decía: los colores tienen que ser todo lo brillantes que se pueda para contrastar con el fondo negro. Bueno, pues así era, sí. Coordinada esta edición por José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras, la edición recupera como complemento a la novela 3 textos magistrales de Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares y Carlos Fuentes, autores contemporáneos de Julio Cortázar, que dan cuenta de la dimensión del autor y de la recepción que tuvo la novela en su tiempo. Además, incluye trabajos de los escritores Mario Vargas Llosa y Sergio Ramírez, y de los críticos Julio Ortega, Andrés Amorós, Eduardo Romano y Graciela Montaldo, que muestran la intemporalidad de la propuesta narrativa cortazariana. Completan el volumen una biobibliografía compilada por la profesora María Alejandra Atadía, una bibliografía básica y un glosario de voces utilizadas en la novela y un índice onomástico elaborados en estrecha colaboración entre la Academia Argentina de Letras y la Real Academia Española. Muy bien, pues yo creo que nos hace una introducción buenísima para saber qué tipo de libro tenemos en la mesa y sobre todo qué edición tenemos hoy en el estudio, porque no queremos separar la edición con el texto. Yo creo que la joya es el libro, pero también la joya es la edición que ha hecho Alfaguara con las academias, ¿no? Con las academias españolas, las quiero llamar a todas, ¿no? En este caso, mucho la Argentina de Letras y la RAE, la nuestra aquí de España, ¿no? Pero bueno, antes de nada, porque este libro, acuérdate, Lourdes, que este libro lo teníamos en aquel famoso top, el famoso top de los libros intimidantes tan traído, manido y llevado, ¿no? Que, bueno, que tuvo cierta polémica. Y nosotros colgamos en el top de aquellos libros intimidantes la lectura de Rayuela o de Rayuela. Vale, ¿por qué colgamos? Pues porque es verdad que a mucha gente este libro le ha echado para atrás. Primero, este libro se ha generado a su alrededor, como puede ser el Ulises, una cierta leyenda negra. Un libro, pues eso, infumable, un tocho, no hay quien lo trague. Es un libro sin sentido, sin ton ni son, aburrido como ver llover, o sea, en fin, todas estas cosas y alguna más ha arrastrado este libro, ¿no? Parece que es un libro para estos intelectuales bohemios con la barbita estilo parisino y las gafas así, que te miran por encima, cosas de ese tipo, se ha llegado a pensar este libro. ¿Qué pasa? Pues esto quería abordar yo antes de empezar, que, a ver, ¿cómo se puede leer? Porque esto, según le fui leyendo, estuve releyendo, por cierto, estuve anotando cosas. Mira, es un buen libro, es un buen ejemplo y un buen consejo que os doy, que si le leéis, ir anotando cosas. Es un libro para anotar cosas, y eso es lo que hice yo. Fui anotando algunas cosas para el programa, para ir pensando en qué deciros, sobre todo en qué consejos daros si queréis leer el libro. Porque no hay que olvidar que estamos ante un libro de 700 páginas, que no es moco de pavo, y no es un libro para sentarte así en un banco y leerlo por la tarde o leerlo en autobús, porque es que son 700 páginas que tampoco te las puedes meter al cinto de una vez, ¿eh? O sea, este libro es para leerlo poquito a poco. Así que, si me permitís, os voy a leer un momentín estas notas que tomé, que sí que tienen la frescura de ser las notas de un lector. Esto no va a ser los consejos de nadie entendido, sino de un lector, humilde lector como vosotros, seguramente menos que vosotros, con menos capacidad que muchos, pero estas son mis notas que he anotado un poquito para abordar la lectura, ¿no? Por ejemplo, mira, os puse aquí que es un libro para leerlo a una edad, o que es un libro que debe tener una edad de lector. Yo creo que este libro, mira, si quieres también me puedes comentarlo, es un libro que no debería leerlo gente adolescente o más joven. No lo sé, quizás si está es una persona muy madura, aunque sea muy joven,
tiene una capacidad lectora, bueno, pero aún así yo es que no le veo. Mira, yo honradamente, este libro, yo conozco gente muy joven que ha intentado leerlo y luego le ha odiado, le ha repudiado. A mí es que se me asemeja un poquito al Ulises, ¿no? O sea, a un disfrute no solo del texto en sí, sino a las formas que utiliza, al despliegue de literatura, ¿no? que nos enseña esa maestría. Entonces, muchas veces tienes que haber leído mucho antes para poderte dar cuenta de lo que consigue Julio Cortázar con esta obra. No sé, también yo creo que pide serenidad a la hora de leer. Quizá con la juventud no está muy unida a la serenidad, ¿eh? Es a la impaciencia, cosa que este libro, ya os digo que no, ¿eh? O sea, el que venga con impaciencia, no. Mira, he seguido anotando, me voy a ir más deprisita. Quizá también es... Yo cuando iba leyendo notaba como que quizá es el momento vital del lector lo que se refleja en el libro. O sea, según tu momento vital, vas a ver el libro de una manera u otra. ¿Cuál es tu momento vital actual? Si es un momento proclive a leer este tipo de libros tan metafísicos, tan evocadores, tan filosóficos, incluso a veces tan lentos, un poco aburridos, ¿eh? Quizá no es el momento para leer ese libro. Eso hay que tenerlo en cuenta. También he supuesto que lo normal es que cuando te acercas a leerlo con la misma intención que con cualquier libro, horroroso, fallo, te vas a aburrir muchísimo. O sea, no puedes venir a leer este libro creyendo que son 20.000 leguas de viaje submarino, o El Señor de los Anillos, o un libro de Zafón. ¿Por qué no? Por decir, ¿eh? No es una novela al uso. No, si vienes así, ya vienes con fichas para aburrirte. Las vas a echar en el libro y te vas a aburrir. Mira, a esto sí que lo he puesto. Es que es mejor intentar la lectura. Lo puse así en el cuaderno. Puse intentar la lectura poco a poco. Será un día que me intenté yo leer un montón. Y dije, esto no, ya, hasta aquí. Porque esto es que hay que tomarlo en dosis pequeñas. Dosis pequeñas. Déjalo en la mesilla. Si lo lees, o en tu mesita. Si lo lees en el salón. Y en dosis muy pequeñitas. Lo vas leyendo, poco a poco. Vas desgranando el libro. Eso es lo mío. Lo tenía aquí anotado. Dice, es como he puesto en dosis pequeñas, tanteando, así lo tengo literal, ¿eh? En dosis pequeñas, tanteando a oscuras por sus páginas y leyendo despacio. O sea, tanteando a oscuras como un ciego. Yo, cuando iba leyendo, me sentía como un ciego con el bastón. O sea, tanteando a oscuras vas por el libro. No quieras saber a dónde estás llegando. Vas tanteando. Y lo que tanteas es lo que vas encontrando, ¿eh? Y sobre todo importante, no intentes entender de qué va la obra. Error. Déjate llevar. Ya sé que os estoy diciendo cosas un poco contrarias a lo que es la lectura, pero es que estamos en un libro que el propio Cortázar dijo que era el contralectura. Sí, la contranovela. La contranovela. O sea, por eso es contraria, ¿no? Claro. Es que es como un juego, ¿no? Lo que te propone realmente, un juego para un lector. Te digo una cosa que me pasó, que se va a reír Lourdes. Yo que soy una persona súper ordenada, que me horroriza el desorden, ¿eh? Me sentí en un caos en este libro. Era un caos tal que me revelaba. Es que, y claro, yo me dije al final, lo puse, fíjate, es un gran caos que tiene un gran orden en su interior. Lo puse, porque eso es un consejo que os doy. El libro tiene un gran orden en su interior, pero es un caos. Es un caos, es como el universo. Cuando tú ves el universo, ves un caos de estrellas y un caos de planetas y unas galaxias en convulsión. Esto es Rayuela, pero si os das cuenta, al final el universo vive en una armonía, el propio universo, que hace que todo esté en equilibrio, como el propio Rayuela. Esto es lo que yo he pensado, ¿eh? Sí. Puedes pensar, te pueden decir cosas que te van a decir antes de leer, pues que he puesto aquí, porque a mí me lo dijeron, este es un libro para intelectuales, pero yo creo que no es un libro para intelectuales. Lo que pasa es que es un libro para que no te sientas cómodo. Julio Cortázar le hizo para que te sintieras incómodo. Le leyeras incómodo. Sobre todo para que te salieses de tu comodidad lectora. Es muy bonito sentarte con tus libros conocidos, tu forma de leer, y decir, ay, me gusta, no me gusta, y evaluar la lectura, el mundo, desde tu punto de vista. Todo es bueno o malo desde el punto de vista de yo, el gran Jesús, digo, libro bueno, libro malo, libro bueno. No. Cortázar dijo, no. Este es un libro distinto, es un libro que te va a evaluar a ti, no tú al libro. El libro te evalúa a ti. O sea, tú le vas a ir leyendo y el libro te va a ir diciendo cómo tienes que leerle, por qué sitios tienes que leerle. Fijaros que incluso te saltarás el capítulo 55 y le puedes leer al final, porque si no te le vas a perder. Mira, por ejemplo, a veces... puedes no estar preparado, lo he apuntado aquí. A lo mejor ese día puse aquí. El día no era buen día para leer Rayuela.
Pues sí puse. Ese día no fue buen día. Empecé a leer y dije, no, esto no. Y le cerré. Hay días que no son buenos días para leer Rayuela. No sé qué días son. Cada uno tenemos el nuestro, ¿no? A mí los días de mucho sol no eran buenos para Rayuela. Los días de salir fuera no eran buenos. Los días oscuros, tristones eran mejores días para... Pero bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí he enumerado, le puse así, viste cómo hizo Robinson Crusoe, ¿no? Pros y contras, ¿no? Sí. Y he enumerado las cosas que te pueden o te van a aburrir del libro. Que dirás tú, joder, qué manera de presentarle. Pero mira, es mejor saber lo malo antes de empezar, ¿no? Mira, por ejemplo, si te centras en la personalidad de los personajes, como si fuera una novela al uso, de eso que dicen los personajes son muy profundos, tienen mucha, están muy bien perfilados, todo eso que la gente, pues olvídate, porque son personajes sin sentido. No, bueno, sin sentido no. Mejor simplones, quería decir, ¿no? Insufribles, anodinos. Esos son los personajes. No he visto personajes más anodinos, pero no importa, porque quizá Cortázar pensó, es que casi los seres humanos somos un poco anodinos, porque solo los superhéroes Marvel tienen algo así brillante. Digo, he dicho superhéroes Marvel por decir, oye, cada uno tendrá sus superhéroes, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? O los supergenios, o yo qué sé, o la bombilla de Albert Einstein que brilla ping, no sé, o de Newton, esas cosas, solo esas. El resto somos anodinos. Pues el resto es que Rayuela es eso, es el compendio del resto. Mira, por ejemplo, que te puede aburrir muchísimo en este libro es la historia o el guión. Si buscas una trama de la obra, ya estás perdido, porque no tiene ninguna lógica. Entonces lo que vas a ver todo, que es un sinsentido, le vas a cerrar así, vas a decir, este libro es un sinsentido, es aburridísimo. Evidentemente, es un sinsentido, porque está pensado para que sea un sinsentido, o a lo mejor no está ni pensado, ¿ves? Yo no sé, porque me hubiera gustado preguntárselo a Cortázar. Bueno, al menos tenemos ahí sus escritos. Y otra cosa importante, mira, aquí os lo voy a decir, hay que ser humilde para leer Rayuela. Os lo digo de verdad, de esto en serio. Si tú vas a ir a hacer un pulso, un tour de force, como dicen los franceses, ¿no? Un pulso con el autor, ego contra ego. Soy yo, el super Cortázar, intelectual, con una cultura grande, pues yo tengo más y lo voy a entender todo y pues mal, porque al final, lo puse aquí, al final, este pulso, puse aquí, en un libro que tiene tantos sinónimos, nombres, conceptos de arte, de libros, de canciones y textos, al final vas a repudiar el libro y vas a odiar a Cortázar. ¿Por qué? No vas a estar a la altura, porque no hay ningún pulso con el escritor. El escritor no está, aunque mucha gente dice que es una demostración de su ego, yo no lo creo. Yo creo que es lo que es, un juego, al final. Es lo que es, un juego lleno de cosas que puso el propio Cortázar en la ruta del juego, para que tú te choques con ellas y las encuentres. No para que luches contra él diciendo, yo sé más que tú, yo sé más nombres, más sinónimos. No. Al final, si vas a hacer eso, ego contra ego, repudiarás el libro. Al final es una obra para sentirla. Mira, apunté aquí ya, eso lo puse un día, así que esos días que está uno muy evocador, muy así romántico, ¿no? Puse que es un libro para dejarlo en la mesa, en silencio el libro, lo tienes que dejar, y meditar un poco sobre él, a veces cerrarle, porque al final, mira, yo me di cuenta, esto para los que somos un poco escritores, que también eso, voy a dar esta notita, es un libro que a mí me parece una genialidad, porque es un experimento también, es un experimento de un escritor, un experimento literario, donde yo creo que intenta liberar el lenguaje, le libera, o sea, fíjate que a mí eso, a veces a los que somos muy ortodoxos, a lo mejor en la escritura, pues te puede asustar, ¿no? Pero Cortázar intenta dejar suelto al lenguaje, suelto, no importa la historia, o sea, el lenguaje está suelto. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si lo ves así? Pues que si tú no tienes un conocimiento, un poquito, mira, os voy a decir sobre sintaxis, sobre morfología, sobre conocimiento, sobre la propia lengua, un poquito sobre idiomas, a veces puede ser que te sientas un poco acongojado y un poco perdido con el libro. Pero no lo mires así, o sea, si lo quieres mirar así, pues muy bien, pero ya te digo que si lo miras así vas a sentirte un poco, porque bueno, es que es un experimento muy bien hecho, de sintaxis, de sinónimos, de escritura, en definitiva, ¿no? En fin, y apunté, ¿sabes qué apunté al final de la libreta? Puse,
¿te puede aburrir el libro? Así, en interrogación. Y puse debajo, es muy probable. Así termine. Bueno, esto es lo que os dejo aquí. Esta introducción para... No sé si he sido claro o no, por lo menos he sido sincero, ¿eh? Esto es lo que a mí, estos pensamientos me trajo, porque es un libro que te produce pensamientos. Entonces, mejor que explicaros nada, que pensé que para que os enfrentéis o no al libro, veáis que siente otro lector, que se enfrenta al libro y que el libro pues también le produce estas cosas, ¿no? Y ahora yo creo que deberíamos ir un poco a analizar ya el propio libro, ¿no? Ya que, ya para los que ya se han decidido que le quieren leer, pues yo creo que vamos a analizarlo un por poquito, hacer una ¿no? introducción, por Sí. ver qué es esto que hemos Sí. hablado, de que si se ¿Qué lee de Rayuela, una no? forma, de otra, ¿no? Rayuela es la segunda novela de Julio Cortázar y se publicó el 28 de junio de 1963. No en España, en España tardó unos años más. En España en 1967 estábamos todavía en el régimen franquista y la censura hizo que, bueno, hubiera una lucha por la publicación de este libro. De hecho, se eliminaron 8 páginas del libro y tardó 7 años más en publicarse, finalmente. Vale. O sea, que para que sepáis un poquito la polémica, ¿no?, que suscitó esta novela de Julio Cortázar. Fue escrita en París, como veréis, hay muchísimas referencias a París, a muchas calles, al ambiente, ¿no?, también. Entonces, bueno, que lo sepáis. Y como ya hemos dicho, pues que constituye una de las primeras obras del boom latinoamericano, ¿no?, de una gran importancia. Y, bueno, esta obra narra la historia de Horacio Oliveira, que es el protagonista, y su relación con la maga, una uruguaya, ¿no?, una mujer. Y todo esto irá tirando un poco de la subjetividad del lector, veremos cómo nos hace, no sé, perdernos un poco en las historias, ¿eh? Hay que decir que incluso tiene múltiples finales, también se puede llevar a cabo, incluso eso, hay partes de la novela que puede ser que no leas nunca. Entonces todo esto te puede perder, por eso se le llama eso la antinovela o la contranovela, como decía Julio Cortázar, porque no es una novela al uso. Tú no empiezas a ver, ay, los protagonistas les pasa esto, va sucediéndose la historia y el fin, ¿no? Pues no. Entonces esto es lo que él quiso romper, ¿no? Y os voy a enseñar un poquito, sobre todo para que veáis aquí en la propia novela, bueno, aquí en esta edición, que más tarde os enseñamos lo que es la composición de la propia edición, porque tiene muchas más cosas aparte de la novela, pero la propia novela en sí también os la quiero señalizar, ¿no? Porque aquí tenemos en la edición conmemorativa la portada de Rayuela y a continuación pues ya empieza la novela. ¿Y qué nos encontramos al principio de la novela? Pues lo primero es un tablero de dirección. ¿Qué es esto? Diréis, ¿qué esto qué es? Bueno, pues esto es lo que pretende Julio Cortázar para guiarnos en la lectura de su novela. Desde un principio te dice que puedes leer la novela como quieras, incluso elegir los capítulos e ir leyéndolos como tú quieras. Pero nos dice, bueno, pero si queréis enteraros un poquito más, hay 2 formas básicas de leerla. La primera, leer pues como una novela normal, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todos seguidos hasta el 56. Y ya está. Y ahí se acaba la novela. Eso es lo que en principio pues, nos propone hacer. Pero la otra forma, o el segundo libro, porque él dice que es como que hay varios libros, porque como se puede leer las historias de forma distinta, ¿no? El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. Es decir, tú empiezas en el 73 y en el último, acaba la última frase del capítulo 73 y te pone ya el número siguiente del capítulo que tienes que ir a buscar, y tienes que ir a leer. En esta edición, yo no me he fijado en las otras, pero bueno, en esta edición se ve muy bien, es muy fácil guiarte de capítulo a capítulo, porque te viene en cada hoja el número del capítulo, para que lo puedas buscar muy fácilmente. Y al final, de cada capítulo te pone el siguiente. En
esta serie aquí, que parece casi la serie Fibonacci o algo así. Sí, parece aire, parece, sí. Que vemos que viene en el tablero de dirección, ¿eh? Entonces, bueno, aquí ya es bastante largo, pues ahí te va diciendo, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las cosas que podemos encontrar en este libro. Es algo muy chocante. Pero claro, en el fondo, si lo piensas, el término de rayuela, el juego este en el que vas saltando, ¿no? De cubículo en cubículo, Sí. de trazo en trazo, ¿no? Como hacíamos de pequeños, pues vas saltando de número en número. De esa forma, Julio Cortázar te propone que leas su novela, saltando ahí de número a número. Incluso, como hemos dicho antes, hay que saltarse en según qué momento, ¿no? El capítulo 55, como cuando tiras la piedrecita y la coges y esa zona no la pisas, ¿no? Pues sí, es muy, muy curioso esta forma de leer el libro. En sí, la propia novela también está dividida en 3 grandes zonas o capítulos o partes, podemos llamar, porque capítulos no, serían partes de la novela, ¿no? Sí. Y son como 3 grandes, que también nos vienen aquí separadas en esta edición, que sería Del lado de allá, que sería la primera parte, donde empieza ya el capítulo número 1, Del lado de acá, y la última, De otros lados, que aquí ya señaliza que son capítulos prescindibles. Es decir, que claro, que cuando llegas, tú vas leyendo del capítulo 1 al 56, paras ahí y toda esa tercera parte de la obra son capítulos prescindibles que no hace falta que los leas, si has leído del 1 al 56. Si has seguido la propuesta de Cortázar, pues ya te introducirá dentro de esos capítulos prescindibles para conocer más detalles de la obra. Menos el 55. Menos el 55. Que al final... Si quieres lo puedes leer. Sí, pero porque te enteras, si no, no te enteras, y no le lees. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, que también se puede leer de más formas, se Sí. puede leer como quieras, saltándote los capítulos como quieras, en tu propio orden. Eso también te lo dice, ¿no? Y precisamente lo que dice mucha gente es que la genialidad del autor es que está en ese desafío de hacer del lector una especie de editor, ¿no? Que edita claro. su propia obra. Sí. Y dice dónde tienen que ir los capítulos o en qué orden. Es un poco como aquellos libros que leíamos de pequeños de Busca tu propia aventura. Pues esto es igual, que Sí. te decían, y si quieres avanzar a la siguiente página, pues es una maravilla que un escritor así como Julio Cortázar pudiera desarrollar esto, ¿no? Pudiera pensar en esta forma de revolucionar el género de la novela. Y evidentemente, pues como dicen, el libro mismo se presenta como material de juego, de indagación. Es lo que él quería, ¿no? Es un itinerario de pistas casi detectivesco, un mapa que nos propone Cortázar para hallar un tesoro. Y nuestra ambición lectora, nuestra avidez de otros mundos, de otras aventuras, nos arroja con fe ciega a aceptar el desafío. Y bueno, os puedo decir un poquito también los capítulos, más que los capítulos, las partes o el grueso de las partes un poco de qué tratan. Una sinopsis así, ¿nos vas a hacer un Sí, poquito? un poquito, que de cada he recopilado, parte, ¿no? he recopilado Sí. aquí. Bueno, sí, para enteraros un poquito. 4 detalles por saber un poco más, ¿no? La primera parte, que sería Del lado de allá, esto sí lo leemos de forma correlativa. La primera parte transcurre en París. El narrador expone la historia de la relación entre Horacio Oliveira, que es un intelectual argentino que trabaja como traductor, y la maga, la mujer Lucía, una uruguaya que es madre del pequeño Rocamadour. Oliveira forma el Club de la Serpiente, un grupo de amigos intelectuales que se reúne a conversar sobre arte, literatura, sobre un escritor ficticio que todos veneran y sobre jazz. La maga, ajena a estas referencias intelectuales, es la única pieza que parece no calzar. La suerte del bebé Rocamadour precipita el fin de esta alianza forzosa y de la relación entre la maga y Oliveira. Y bueno, pues en esta primera parte, ¿no? Es donde tiene lugar la primera crisis del personaje principal. Luego en la segunda parte, que es la Del lado de acá, la historia transcurre ya en Argentina, por eso es Del lado de acá, es que es muy, muy curioso. Del lado de acá. Claro. Aquí. País al que Oliveira regresa después de separarse de la maga y buscarla inútilmente en Montevideo, Uruguay.
Ya en Buenos Aires se encuentra con Traveler y Talita. La vida toma giros inesperados, Oliveira trabaja en un circo y finalmente en una clínica psiquiátrica. Y en esta parte de la novela, una segunda crisis lo llevará casi a las puertas del suicidio. Y, por último, de otros lados, que son estos capítulos prescindibles, el narrador nos presenta no solamente la profundización de la historia y los datos que nos permiten comprender el relato, también es el lugar donde el narrador expone su teoría literaria y donde la pone en práctica. Es el corazón de Rayuela, donde todo adquiere sentido. O sea que, bueno, que sean capítulos prescindibles, no... Bueno, ya, es una forma de decirlo, ¿no? No lo son tanto. Claro. O él dijo, mira, si queréis leer una novela normal, leerla del 1 al 56 Pero y luego ya normal, para no, qué. Que normal nada, ¿eh? Pero bueno, ya. Y bueno, y evidentemente, qué cositas he querido destacar un poco de la obra. Hay cosas muy, muy curiosas. Hay como un idioma o una forma de hablar nueva que se inventa Cortázar, que en algún capítulo, sobre todo en el capítulo 68, que está precisamente hecho de esa forma, Sí, pues es como un galimatías aquello porque que quieres entender. Claro, todos queremos oírte leer en gíglico. Pues Gíglico. En el 68. Mira, lo vamos a ver del libro. Sí, bueno, lo tengo aquí, Ah, porque sí. así he cogido la parte, ¿no? Pero vamos, así Vamos a lo seguimos buscarlo. todos, ¿no? Sí. A ver así cómo un lee poco Lourdes en glíglico. en Gíglico. Glíglico, O ¿no? Gligli. Sí. Glíglico. Mira, aquí lo tienes. Si quieres Sí. lo puedes hacer aquí. Bueno, sí lo puedo Porque leer de así aquí porque es más o te menos van a el seguir trocito. te van a seguir los lectores. Sí. A ver. Para que sepáis un poco, él lo que quería hacer con esto era como darle una musicalidad al lenguaje para que, a pesar de que las palabras no tienen sentido porque no son palabras de uso del lenguaje habitual, Sí. comprendamos el texto solo con esa musicalidad o con esa forma que le queremos dar, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, el capítulo 68 es un Que es supercorto, encuentro, sí, es un encuentro un poco pues amoroso entre los protagonistas, ¿no? Y ahora pues os lo leo para que veáis un poquito a qué me refiero. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamarla sin copelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se empejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de carianconcia. Entonces, vale, yo ya lo entendí, vamos, se lo he pillado todo. Vamos. A la Así. primera, lo he pillado Pero, todo. claro, ese es el tema, ¿no? ¿Esto O cómo sea, le llamaba? Cortado jeroglífico. glíglico, No, que pero- casi es jeroglífico, yo creo. Sí, pero ¿cómo decía que lo había hecho? Como Jofatín. ¿Cómo? Sí. Es que no me acuerdo bien, ¿eh? Sí, No sé. dice que él lo ha creado por medio de gitanjáforas. Eso. Gitanjáforas. Gitanjáforas. Que se interpreta como un juego, además de ser algo cabalístico, y así. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, los capítulos son muy cortitos, eso sí, pero pues bueno, de este mágico lenguaje que te puedes imaginar lo que pasa aunque no entiendas lo que está diciendo. Es muy curioso. Y también otra cosita en el capítulo 7, que también dice, ¿no?, que puede ser considerado como el extracto emblema de la novela, por el cual muchos se ven atraídos para encontrarse con una historia que va más allá de una situación amorosa, donde el amor de una pareja entra en conflicto para luego salir airosa, ¿no? Sí, ese Exacto, sí. el capítulo, yo qué sé, 7. sentimental, romántico, amoroso, del deseo, un poco, ¿no? Sí. El 7, mira, aquí le tenemos. La verdad que sí, porque fíjate cómo empieza. Claro. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. Sí, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.
Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. O sea, es que es todo como... Es como una poesía, un ¿no? círculo, claro, efectivamente, es muy poético, es todo, ¿no? Ahí. Entonces, claro, cada capítulo... pues no sé, te lleva a ver un poco la literatura, a disfrutar de la literatura. No es en sí la importancia de lo que ocurre o de la historia, sino de cómo te lo cuenta y los sentimientos que te puede evocar. Eso también es muy importante. Quizá Cortázar era un romántico, ¿eh? Quizá pensaba que el amor todo lo puede. Yo creo que este capítulo es lo que nos cuenta, ¿no? Sí. Que el amor todo lo puede. Exacto. Y bueno, si te parece ahora, Lourdes, vamos a irnos ya a este libro físico, a la edición que tenemos en la mesa, ¿no? Sí, porque también es importante pues y ver... Y la vamos a ver un poquito. Exacto. Bueno, vamos a irla desgranando ya un poquito. Y sí, pues vamos a explicar un poco la edición que tenemos aquí. Es una edición conmemorativa de la Real Academia Española con la Asociación de Academias de la Lengua Española, como hemos dicho. De hecho, aquí atrás podemos ver todas las reales, la Real Academia Española, la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Ecuatoriana, todas las academias que colaboran en estas magníficas publicaciones en asociación también con la editorial Alfaguara, para que veáis un poquito lo bonita que es la edición. ¿Qué podemos decir de ella? Se publicó en 2019. En concreto, lo que hemos dicho antes, la reunión que se hizo, el Congreso Internacional de la Lengua Española que se hizo en Córdoba, Argentina, el 27 y 30 de marzo de 2019, dio pie a la publicación de esta edición. Y os puedo decir un poco algunos comentarios que hicieron los ponentes durante la presentación allí en Córdoba en el año 2019. En concreto, Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española en ese momento, dijo que Rayuela no es solo el emblema de esta colección, también de este congreso. Como se señaló en la inauguración, la propia estructura encabalgada del Congreso es una distinta manera de rendirle homenaje a la novela. También el que era presidente y ahora es vicepresidente actual de la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure, también comentó que él, que venía de una instrucción conservadora, le sorprendió porque era una novela en la que no pasaba casi nada y le interesó especialmente por el manejo del lenguaje. En Rayuela hay un artista que saca del lenguaje todas las posibilidades hasta llevarlo al límite. En uno de sus muchos recursos lúdicos, el autor manipula el material lingüístico haciendo convivir las variedades del español, el peninsular, el americano, la modalidad argentina y porteña, el léxico lunfardo y distintos registros sociolectales con persistente atención a los rasgos de la oralidad. Y otro comentario del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que dijo que para mi generación Rayuela fue una bandera, una enciclopedia de la rebeldía, una ventana a un mundo que, como se dice en la novela, necesitaba cambiar de rumbo. La energía y el entusiasmo de Julio Cortázar siguen siendo necesarios en el mundo de hoy. Y por último, el escritor y académico nicaragüense Sergio Ramírez, que dice que fue un libro para jóvenes, un libro de iniciación. Para construir, ya se sabe, es necesario primero destruir, ir a fondo en el cuestionamiento, insistir en las preguntas, incesantes preguntas. La conducta hoy tan extraña de un escritor con creencias y capaz de defenderlas, aun a riesgo de parecer ingenuo frente a la majestad no siempre benévola de los sistemas políticos o frente a quienes prefieren atrincherarse en la neutralidad a cubierta de todo riesgo. Y esas son las opiniones que dieron en el Congreso. Bueno, pues yo creo que ya es el momento, Lourdes, de que analicemos la edición. Lo que tenemos aquí ya, porque nos has dado un buen pie para ver la edición, con esta edición tan estupenda de la Real Academia y de Alfaguara de Rayuela, ¿verdad? Así que vamos a empezar a analizar la edición
el contenido de la edición. Luego ya el libro físico la dejamos a Lourdes que nos cuente. Vamos a empezar, bueno, la tapa ya la veis, la portada, ya os la ha dicho Lourdes, en fondo negro. Me parece que está bien, sigue el hilo de la colección conmemorativa, está muy bien. Voy a ir quitando los papelitos para que veáis un poco. Tiene el título, bueno, pues ya lo veis. Aquí viene la sinopsis de lo que va a contener el libro, que os lo voy a ir enseñando. La presentación que os ha leído Lourdes, ya la veis. Hay una foto de Julio Cortázar, que con copyright de los herederos de Julio Cortázar, la tenéis aquí. Bueno, voy a enseñar un poquito más cerca la foto, para que la veáis. Aquí la tenéis. Y comenzamos ya con los anexos. ¿Qué hay que decir? Que este libro, aquí tiene 1000 y pico páginas, la obra de Rayuela tiene unas 700. Daros cuenta que tiene un montón de anexos, además de una cosa que ya ha comentado Lourdes, que se llama el cuaderno de bitácora, ¿no? Entonces, es un libro extremadamente gordo, grueso, donde le haya. Os he dicho 1000 y pico. Vamos, por ahí andará, ¿no? Sí, Sí, 1000 y algo, 1100. Voy a decir bien. 1023, mira, 1000, vamos a decir, sí. Entonces, está nutrido y engordado este libro con muchos anexos y muchos pequeños estudios e introducciones de autores conocidos y algunos relevantes. Voy a ir diciendo los que hay, para vuestro interés. Empieza con Gabriel García Márquez, titulado El argentino que se hizo querer de todos. Mira, fíjate, dice que este texto fue pronunciado por García Márquez en el coloquio organizado en el 2004 por la cátedra Julio Cortázar con motivo del 20 aniversario de la muerte del autor argentino. O sea que bueno, está muy bien que comience así el libro. El siguiente, mira, voy quitando los papelitos. El siguiente que se nos ha doblado, o ya venía doblado. Mira, eso sí que os lo voy a decir. Tened cuidado con las hojas que son un poco finas y se pueden doblar con facilidad. O sea que, sí, no son Biblia. Bueno, no son Biblia, pero hay que tener cuidadito. Sí. Mira, de Adolfo Bioy Casares, el siguiente titulado Semblanza. De Cortázar fue un amigo al que conocí poco, pero que quise mucho, dice. Bueno, este es otro de los anexos, vamos a ir siguiendo. El siguiente de Mario Vargas Llosa, La trompeta de Deya. Está dedicado a Aurora Bernardes. Aquí tenéis otro. Bueno, este me dice que fue publicado en El País el 28 de julio de 1991. Mira, es una versión del texto revisada por el autor para esa ocasión. Bueno, aquí la siguiente. Ya veis que tiene notas al margen, al pie, que está muy bien el libro, porque claro, es que también tiene notas, está muy bien. Este de Carlos Fuente, Julio Cortázar y la sonrisa de Erasmo. Que este texto, del capítulo 12 del libro de Carlos Fuente, dice, la gran novela latinoamericana, de Madrid, Alfaguara, 2011. O sea que bueno, ese capítulo 12 de la novela de Carlos Fuente. Aquí tenemos el siguiente, veis que son un montón de ellos, ¿no? Otro de Sergio Ramírez, El que nunca deja de crecer. Otro de los textos. Ya voy diciendo, Ahí luego ya llegamos a... No, queda uno, me parece, sí, porque hay un papelito por aquí que asoma, que es la nota del texto. Que es que a mí, a nosotros nos gusta mucho esta nota del texto. La meten aquí, la tenían que haber puesto al principio siempre, porque te explica un poco de dónde han sacado el texto actual y las peripecias o las circunstancias para hacer esta edición, ¿no? Dice que la presente edición de Rayuela reproduce el texto de la primera, Buenos Aires Sudamericana de 1963, como ha dicho Lourdes, en el entendimiento de que corresponde al diseño final que el autor quiso dar a la novela, que eso ya nos lo ha explicado, Bueno, eso ya nos lo ha contado. Está explicando un poquito la forma, cómo se genera el texto, en fin. Bueno, lo leéis. Aquí explica cómo el texto de dónde ha salido, un poco habla del manuscrito, cómo se han numerado las páginas, de la 1 a la 139, lo que es el cuaderno de bitácora, que está bien decirlo, que tiene 20 páginas en blanco, el cuaderno de bitácora, ya ahora llegaremos y os lo vamos a enseñar. Seguimos, ya empieza la propia novela, ¿no? Con la portada, que bueno, reproduce la misma, si te has dado cuenta. Sí, que es la misma. Porque es la de la editorial Porrúa, que salió la primera original, Está aquí, han hecho, bueno, para que se vea dónde empieza el libro. El libro estrictamente, mira, aquí lo explica, habla que es el juego de la rayuela, mira que dice... que es verdad que se gritaba Ameralincha, avión, avioncito, babeleche, Uf, qué lío. ¿Qué palabras? Se va a poner aquí, para que vean. Mira, las leéis. Mira, aquí vienen un montón de palabras de juego de Rayuela, para que las tengáis. Dice que eso, que se juega, es como el tejo, sí, se juega con una piedrita, sí. Tal, sí. En fin, y aquí comienza la obra, ¿no? Comienza la obra... Los capítulos que ya ha dicho Lourdes vamos a ir quitando ya, Sí, el comienzo donde te dice el orden en el que tienes que leer. Sí, que ya ha dicho Lourdes. Del lado de más allá, del lado de acá. Y las
capítulos prescindibles de otros lados, ¿no? Esto es la novela que ya veis, estamos ya bastante avanzados en la novela bastante gorda. Y ya pasamos a lo que es el cuaderno de bitácora. Yo creo que es otro de los meollos o de las partes importantes de esta edición, ¿eh? Y su transcripción, porque claro, si no te fijas bien, dices cuaderno de bitácora, que a muchos les he oído protestar yo de esto, y transcripción, y le hablan así y dicen, pero no se entiende nada. Hombre, es que al final está la transcripción, se puede leer, ¿eh? Bueno, ¿qué es el cuaderno de bitácora? El cuaderno de bitácora es realmente una guía, un diario de a bordo, o una guía de cómo el propio Cortázar fue anotando cómo iba a hacer la obra, de qué se iba a componer la obra, ideas sobre la obra. Esto lo dice aquí. Está bien porque nos dice de dónde han sacado el manuscrito, como sí, mira, léelo, ¿no? Si quieres. Pone, el manuscrito del cuaderno de bitácora fue adquirido por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires a instancias y por gestión de Josefina Delgado, entonces vicedirectora de la institución. Una copia escaneada fue amablemente cedida para esta edición por Alberto Manguel, director de la biblioteca hasta abril de 2018, a quien los editores manifiestan su agradecimiento. Sí, pues es verdad. Y fíjate tú aquí, ¿qué pone? Sí, luego se pone la transcripción, pero ya se entiende. Sí, el libro se podrá leer, 2 puntos. Sí. 1, siguiendo el orden de las remisiones, no sé qué pone aquí. Sí. Y 2, como cualquier libro, tenerlo presente al hacer el shuffling. Que el shuffling en inglés es el arrastre, el arrastrado, o el cross, el seguimiento, el arrastre. Bueno, pues mira, aquí lo estáis viendo, os vamos a enseñar un poquito lo que es ya veis que está, bueno, yo he oído incluso a autores ya de renombrado prestigio decir que para leerlo, que está muy bien, pero que te hagas con una lupa, porque si no, no vas a poderlo leer bien. Es el manuscrito del propio Cortázar, como veis, con tachones, con páginas en blanco. En fin, esto ya es para leerlo un poco como una curiosidad. Es más, yo recomiendo primero leer la obra. Mira, no leáis, si tenéis esta edición que está muy bien, no leáis nada de esta edición. Quizá la nota al texto para saber un poco y poco más, pero no leáis los anexos ni el cuaderno de bitácora. Me refiero a la transcripción que viene ahora. Leeros la obra, porque luego vais a aprovechar mucho mejor los anexos y el cuaderno de bitácora después de haber leído la obra. Porque si lo veis ahora, no vais a saber a qué se refieren la mitad de las cosas, porque como no sabéis de qué va la obra, y vais a leer cosas, anexos también de otros autores sobre la obra, o sea, la figura de Cortázar, que muchas veces no vais a saber de qué va. Así que mi opinión es que leáis antes el libro y luego los anexos. Es una opinión, ¿eh? Bueno, ya vais viendo, voy a pasarse un poquito por encima. Tiene tachones. Sí, tiene tachones, tiene de todo. Miré, he marcado algunas cosas curiosas del cuaderno de bitácora, que he puesto estos papelitos cortados así en biselín. Porque este es el primer dibujo que aparece en el cuaderno de bitácora, que es una señora, ahí la veis, ¿no? Más o menos. Y como en plan ahí araña, dicen, lo llaman la araña, la señora, en fin, está así un poco ahí, ¿no? ¿Veis? Vamos a subírselo para que lo vean. Este es uno de los primeros dibujos que aparecen, ¿veis? Y bueno, pues le he marcado porque es curioso, ¿no? Luego aparece 2 o 3 veces, creo, el propio diseño de la rayuela. Es curioso porque le dibuja el propio Cortázar con los piececitos. Sí. No sé si veis ahí, bueno, sí. Veis los 2 piececitos de 2, uno, los saltitos del niño, que según va jugando. Cuando va y cuando viene sí, también. Claro, les tiene ahí pintados, ¿no? Del propio juego de rayuela. Que es curioso porque le tienes aquí también. Mira, aquí aparece, pero le dibuja mal. Distinto. No, pero está mal. Sí. O sea, aquí le ha dibujado 1, 2, 3, 4, 5, pero no es el juego es el que os he enseñado yo antes, ¿no? Y también lo pone aquí. Pero es curioso aquí que pone, muy interesante pone, dice, creo que este debe llamarse rayuela. Mandala es pedante. Porque él pensó en un primer momento llamar al libro Mandala. Pero ya lo anotó en su propio y dijo, no, Mandala, parece que va a quedar muy pedante, sí. Mejor rayuela. Bueno, estas cositas que he sacado del bitácora, para que veáis algunas cositas. Aquí ya al final he marcado ya la transcripción. Bueno, aquí ya viene la transcripción. Está muy bien porque... Sí, te viene hasta lo que está tachado y todo. Claro, transcrito. Porque podéis ir saltando de un poquito del manuscrito a la transcripción y así vais entendiendo un poquito lo que pone. Después de haber leído el libro, yo opino, bueno. Y ya seguimos un poco porque hay aquí otra serie de anexos que han llamado otros lugares para rayuela, pues son anexos posteriores al libro, ¿no? Y hay algunos, pues mira, os voy diciendo, de Julio Ortega, Actualidad de Rayuela, tenemos aquí. Siguiente, Andrés Amorós, Rayuela, Vigencia de un clásico moderno.
que también están bien. Tienen Bueno, sus notas. sí, y tienen todo, sus notas, está están bien. muy bien, ¿eh? Otro de Eduardo Romano, Todos los juegos, el juego. ¿Ves? Entre lo lúdico y la ética existencial. Bueno, ya veis que hay para leer en este libro, además del propio libro, ¿eh? Continúa con Graciela Montaldo, Rayuela, una enciclopedia para rebeldes, el mundo de Rayuela, que está muy bien este anexo, ¿eh? Ya os lo digo. Y hay alguno más, como de María Alejandra Atadía, Julio Cortázar, Biobibliografía, que es curioso porque es una biobibliografía que es un compendio de las dos cosas, una biografía y la bibliografía que lo acompaña, ¿no? O sea que está muy bien, la verdad que está bien, bueno, por curiosidad y también sirve de referencia. Y luego ya termina, el libro ya va terminando, ¿no? Con la bibliografía normal, que es, bueno, que nos tienen acostumbrados estas ediciones de la RAE Alfaguara, que está bien. Un glosario, pues que debe tener cualquier libro que se precie ya al final, ¿verdad? Sí. El índice onomástico, porque es verdad que en este libro salen muchos personajes, montonera de ellos, hay listas en internet sobre personajes, estuvimos pensando en sacaros la lista de personajes, pero mira, ya la buscáis vosotros porque es que es un aburrimiento, ¿no? No la vamos a leer, pero hay un montón de personajes, vienen aquí en el índice onomástico, y hay una cosa al final que ni siquiera marqué, pero que me acuerdo ahora, Lourdes, que te voy a decir, después viene la tabla, que sería como el índice, ¿no? Sí, Aquí al final... todo. Y luego hay una cosita que al final, que es curioso. Mira, léelo. Sí. Que es un colofón que viene aquí. Muy curioso. Mira, mira. Sí, es que es curiosísimo, porque pone, esta edición de Rayuela se imprimió del lado de acá para presentarla del lado de allá, con motivo del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba, Argentina. Bueno, pues realmente es... Y con una rayuela ahí. Claro, realmente es súper bonito esto. Porque realmente es lo que también... Mira, me voy a permitir tomarlo para nosotros, de verdad, ¿eh? Pero es que es lo que sentimos. Realmente es que nosotros, este canal, es un canal del lado de acá para ustedes del lado de allá. ¿Eh? Sí, realmente es eso. O de al revés, pero realmente es eso. O sea, por eso nos representa también este libro. Y la idea de Cortázar, tomada, que la academia la retoma y la hace metafórica, pero realmente es la idea preciosa de la cultura del lado de acá para el lado de allá y del lado de allá para el lado de acá. Es que esto es lo que más me gusta a mí y nos gusta a nosotros de la cultura actual en estas letras hispánicas nuestras todas, ¿no? Del lado de allá y del lado de acá, ¿no? Y me gustó mucho, de verdad, lo quería leer así. Bueno, Sí, aquí ya vienen los datos un poco de la propia edición. Sí, como siempre. Bueno, ya sabéis que todas las copyrights, todas las ediciones y la presente edición del 2019, en fin. Bueno, pues ya está. Y yo creo que... Falta decir un poco las características. Sí, que ahora viene Lourdes con el cuchillo y le va a cortar. Como si fuera un queso. Bueno, vamos a ver opinión. Dame papelitos. Ya hemos visto un poco pues la opinión del contenido, sí, que estamos muy contentos con el contenido. Y ahora un poco pues el continente, que sería el propio libro físico. Bueno, pues esta edición, como las otras de las ediciones conmemorativas de la Real Academia Española, viene en una edición de tapa dura con un papel pegado brillante, que, bueno, que en este caso es la reproducción de la portada del libro de Rayuela. Y las hojas vienen cuadernillos que están pegados, no están cosidos. Y ¿qué os podemos decir? Por ejemplo, lo que es el papel tiene muy buena calidad, es un grosor suficiente, no es muy fino tampoco, no es un papel biblia y es satinado y de un color crema que es muy agradable para la lectura. La lectura en cuanto a la letra, a pesar de que la obra es tan extensa, la letra es muy adecuada y se lee muy cómodamente y como dijimos, a pesar de ser un libro un poco difícil porque tienes que ir siguiendo los capítulos, está muy bien señalizado, ¿eh? No te pierdes nada. Viene con su cinta marcadora aquí y una de las cositas que os queríamos decir o señalar es que a pesar de que estos libros tienen una buena producción, también para el precio, porque este costó 14,90. Mira, pues el like que no vean. Mira, lo vamos a poner aquí para que lo podáis barato, ver. ¿Verdad? Sí. Y así, bueno, tiene también la marca de que es un papel originario pues de corte sostenible y demás. Sí. Y bueno, sí que vemos una pega. Y no es por la propia edición, es por el tamaño del libro.
El problema es que tiene un grosor, como podemos ver, pues es que es muy grueso este libro. ¿Y qué nos ocurre? Que a la hora de abrirlo nos da un poco de miedo que vaya a poder dañarse esta zona de aquí, porque solo está apenas pegado por las guardas, tanto delante como detrás. Aquí vemos que el material, a pesar de que, bueno, para un libro un poquito más estrecho podría estar bien, nos da un poquito miedo y no sabemos cuánto, bueno, que con el paso del tiempo, cuánto se nos puede estropear. Eso también. Porque yo te lo digo, vamos, y Lourdes también lo ha comprado. Yo a la hora de leerlo es un libro que se queja, ¿eh? Sí, se oye. Se queja un montón. No sé si lo estáis oyendo. ¿Eh? Sí. O sea, es un libro que se queja, le abres y está crepitando todo el rato, parece que tiene un fuego dentro. Y que te da un miedo cada vez que le estás leyendo, sobre todo cuando llevas ya bastante lectura avanzada, piensas y dices, buah, hoy es el día que se rompe. Porque es que siempre estás pensando que se te va a quedar entre manos, porque el lomo es muy fino, Lourdes, es de cartón, muy fino, y como solo le han pegado por aquí por la guarda, claro, pues claro, tiene una tirita aquí, yo no veo que tenga más pegado, así que es... a ver, es la edición normal que se hace en máquina automática por las empresas ahora las imprentas ahora al uso, ¿no? Pero claro, podían haber hecho 2 tomos, ¿no? Sí, o dividirlo de alguna forma o reforzar de alguna forma esta edición en concreto. Cosida tenía que haber sido. Porque las demás ediciones que tenemos están bien. Claro, pero son más pequeñas. Pero ya verás la de Borges, ¿eh? Que la tenemos que sacar. También. La selección de Borges que también sacó la Real Academia está parecida, ¿eh? Sí. Ya la verás, ya. Y eso es lo que, bueno, queríamos criticar un poco, ¿verdad? Que bueno, por 15 euros entendemos que es una grandiosa edición, maravillosa, pero que bueno... que lo tiene todo. Se te puede quedar un poquito entre los dedos si no tienes cuidado. Si lo vas a leer, trátale con cariño. Nosotros lo que hemos hecho es trátale con cariño. Y así nos durará, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí de momento en cuanto al libro físico. En fin, que hemos llegado aquí. Solo os quiero decir ya que, bueno, como dijo aquel, si queréis leer ya un poco más poético, si queréis, os voy a decir que si queréis leer a Rayuela, mira, para los que sois argentinos, preparad un buen mate, escuchad jazz, porque lo pide, lo amerita el libro. Hay que amar París para leer el libro también. Imaginaros el París de la Torre Eiffel, ¿no? El París evocador. Y dejaros llevar por las luces amarillas de la lámpara más pequeña que tengáis. Os sentáis ahí tranquilos, en soledad. Pero también se puede leer en esa soledad acompañada, donde te acompañan sin interrumpir tu lectura. Incluso a veces es hasta bonito leer algo en alto y compartirlo con otros, algunos pasajes de este libro. En fin, un libro para leer, un libro para odiar, un libro para querer, un libro para repudiar. ¿Qué tenemos en la mesa hoy? Tenemos... Para releer. Sí, también. En definitiva, Rayuela, que es lo que tenemos aquí. Bueno, Lourdes, pues nada, ya vamos a sacar el dedo amarillo, el dedo dorado que hoy apunta a esta maravillosa obra que tenemos en la mesa. Yo considero que es una obra maravillosa, una obra distinta, una obra que mucha gente puede que no le guste nada. Y bueno, ya sabéis lo que os decimos todas las semanas, ¿no? Sí, que si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y podéis suscribiros a nuestro canal. Y también podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y esta semana el dedo revoltoso, que mirad qué inquieto está, apunta a Lourdes porque la va a decir. A ver, Lourdes, danos un consejo a los que no les gusta nada Rayuela y van a decir, ¡buah, qué aburrido es! Diles algo. No. Yo creo que sería importante releer Rayuela, porque puedes empezar a leerlo, pero creo que muchas veces empiezas a leer los capítulos y no te llenan, pues vuelve para atrás, o sea, no importa, vuelve para atrás, vuelve a leerlo, intenta, no sé, meditar sobre por qué lo ha escrito así o qué quería Cortázar, ¿no?, enseñarnos con ese capítulo. Además son los capítulos muy cortitos, entonces no son tan complicados, pero a veces, no sé, es solo disfrutar de la lectura nada más. Bueno, con eso os quedamos. Y sed buenos. Hasta otro día, amigos. Adiós.